organismo. No, pues sí. No, realmente a mí lo que me parece que es muy destacable de la figura de Severo Maldonado y de esta primera parte del periodismo nuestro que arranca en 1707 con la edición de la Gaceta de México y que un año después se convierte en esta despertador americano que va a iniciar esta nueva etapa del siglo XIX, es hablar del momento histórico que como periodista le toca vivir a cada uno de esos personajes. Evidentemente que no podemos sustraernos del momento histórico que viven, a las circunstancias que viven y al lugar que ocupan en la sociedad. Entonces, es claro que entre esa primera Gaceta de México, claramente un órgano de difusión gobiernista, porque la única imprenta de toda la Nueva España era la de la Ciudad de México, la de Juan Pablo, que se encontraba controlado por el Estado y por la Iglesia desde los tiempos del virrey de Mendoza, es decir, desde 1534 hasta 1707, teníamos una sola imprenta en todo el país. Hasta 1793, que Guadalajara contará con la primera imprenta de Mariano Telles Girón. Será la primera vez que nos llegue la imprenta aquí a la región, y estamos hablando de que Gutenberg había inventado la imprenta desde 1434. Vean ustedes, medio milenio había ocurrido para que llegara finalmente la prensa a la zona. Pero ¿cuál era la particularidad de la imprenta de Mariano Telles Girón, esta de Guadalajara? Que a pesar de que existía otra imprenta en Oaxaca, bajo el poder del obispado de Oaxaca, y esta de Juan Pablo en la Ciudad de México bajo el poder directamente del virrey, la imprenta de Guadalajara era la única imprenta civil de todo México. Y esa fue la circunstancia en la cual José Ángel de la Sierra y Francisco Severo Maldonado se pudieron acercar a la imprenta y convertirla en un arma ciudadana frente al Estado, y en ese momento le dieron un vuelco completo a la prensa mexicana. Motivaron y pusieron el ejemplo para que se buscara utilizar a esto como un recurso finalmente social. Cuando Francisco Severo es obligado a usar esa misma prensa, la de Telles Girón, para editar el telégrafo americano, evidentemente el Estado se dio cuenta del poder de la prensa, pero la prensa ya se les había salido del carril, y menos de un año después aparece el Ilustrador Americano en Zitácuaro y luego el Ilustrador Nacional en Sultepec. Carlos María Bustamante funda el Nacional en Oaxaca, y a partir de ahí se va a desatar toda la prensa del siglo XIX. Ese es el papel fundamental que va a tener Francisco Severo Maldonado para la prensa de México y de todo el continente. Por eso es un individuo que es tan destacable y que debemos de tomar en cuenta. Lo segundo es que Francisco Severo Maldonado nunca estuvo desligado, y en eso se acerca a Nervo y en eso se acerca a Rosa Navarro, de su papel como educador. Desde el momento en que llega al curato de Islán de Buenos Aires, y que además es algo que lo acerca a sus predecesores, que por eso los quise destacar tanto, a López Portillo, a Juan Gómez de Parada, se reconocen que ellos son educadores. Él crea la primera escuelita en el pueblo de Islán de Buenos Aires, pero él también crea la primera escuelita en Mascota, y él luego va a ser maestro en el seminario de Guadalajara y lo va a hacer en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, de tal manera que muchos de los grandes personajes, tanto liberales como conservadores del XIX, van a ser alumnos o exalumnos de Severo Maldonado y de gente muy cercana a él, que también hay que mencionar como periodistas: José Luis Verdía, que era tepiqueño, que también participó de la prensa tapatía a lo largo del XIX, de Francisco Espinosa y Dávalos, que llegará a ser el primer arzobispo de Guadalajara y que era tepiqueño, de Prisciliano Sánchez, de Juan Ignacio Cañedo y Arroniz, nativo de Compostela, y de mucha gente que a lo largo de esa primera mitad del XIX constituirán la prensa liberal, la prensa conservadora, de la cual se constituirá este país para la segunda mitad del siglo.
Sin ellos no podemos entender el nacimiento del Correo de la Tarde, del Vigía del Pacífico, ni de ningún otro de los medios de este país, porque a ellos les tocó lidiar directamente con el Estado. Estamos hablando de un momento en el cual las guardias entraban finalmente a la prensa y los pasaban inmediatamente a cuchillo. Entonces, creo que el papel de Severo Maldonado como héroe nacional va más allá de la edición de esos 7 números del Despertador Americano. Es un formador de conciencias, es un forjador de conciencias. Se le critica por altanero, se dice que era de una presunción inaudita, que finalmente era un personaje intratable, pero estamos hablando de uno de los sabios de la primera mitad del siglo XIX. Finalmente, de sus aulas y de la cercanía con él, surgirá un personaje como Vicente Ortigosa y de los Ríos, el primer mexicano doctorado en Europa en la Universidad de Gießen en el año de 1832, originario de Tepic. Y de la mano de Vicente Ortigosa y de los Ríos surgirá en el año de 1852 el primer sindicato de obreros y obreras del estado de Jalisco, de Nayarit y de Jalisco, y de su mano también surgirá el primer partido socialista. Entonces hablamos de un momento fundamental de la historia mexicana que se va a forjar en ese momento en el que Severo Maldonado se presenta ante el cura Hidalgo y le dice: tenemos una idea, editar un periódico. Gracias.